Tubas y Tubos, episodio 379. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardín, los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo relacionado con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 379 del jueves 22 de mayo de 2025, donde vamos a hablar de un tema que todos, absolutamente todos los músicos hemos sufrido. Cómo estudiar esos pasajes difíciles que parecen imposibles y conseguir dominarlos paso a paso. Pero antes y como siempre quiero recordaros que en davidtua.com tenéis acceso a más de 32 cursos con 320 lecciones para aprender a tocar la tuba, el bombardín y otros instrumentos de viento metal, y también encontraréis otras formaciones transversales como emprendimiento, productividad, respiración, sonido y gestión emocional. Y pasamos directamente al tema de hoy, donde vamos a entrar de lleno en una de las habilidades clave para avanzar como músico, cómo estudiar pasajes difíciles sin frustrarnos y con resultados reales. Estoy seguro que esto os ha pasado alguna vez, nos enfrentamos a una parte de una obra, un estudio, pues, o un solo, y aunque la toquemos una y otra vez, sigue sonando mal, inestable o sucio. Y es que cuando un fragmento no nos sale, la mayoría de las veces el problema no es solo técnico, sino de método de estudio. Por eso hoy te comparto un sistema de 6 pasos para pasar del caos al control total en cualquier pasaje. Así que vamos allá. Primero, como no puede ser de otra forma, canta primero y toca después. Antes de lanzarte con el instrumento, escucha la frase en tu cabeza. Si puedes cantarla, puedes afinarla y además lo ideal sería que hacerlo con el ritmo correcto, ¿no? Si lo hacemos así, nuestro cerebro ya sabe lo que quiere hacer. Y es que, evidentemente, si no podemos cantarla, ¿cómo esperamos tocarla bien, no? Por lo tanto, la música siempre empieza en la mente y se traduce en sonido con el instrumento. Así que recordadlo bien, cantar es el primer filtro que todo músico debe pasar. Segundo, divide y vencerás. Nunca estudies el pasaje completo desde el principio hasta el fin. Divide en fragmentos de 1, 2 o 3 compases. Incluso si es necesario, hacer solamente una figura sola. Trabaja cada parte por separado, repitiendo entre 10 y 12 veces y no avances hasta tener el control total del primer bloque. Aquí el objetivo es que el cerebro entienda cómo funciona la habilidad que queremos conseguir, ese pasaje difícil, y lo hacemos a través de estos micropatrones que luego él mismo los va a unir, el cerebro los va a unir en otros más grandes y terminará con frases musicales. ¿Ok? Así que divide y vencerás. Tercero, el ritmo primero, las notas después. Muchos errores vienen porque no interiorizamos bien el ritmo. Así que dedica un ratito a trabajar solamente el ritmo, ya sea con la boquilla, dando palmas. Para mí es lo más eficaz, dando palmas, usando sílabas o cantando el ritmo, ¿vale? Ta, 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 lo que sea necesario, pero es muy importante que tengamos el ritmo en nuestra cabeza, porque un buen ritmo salva muchas notas, pero un mal ritmo arruina cualquier frase. Paso número 4, estudia lento. No, estudia muy lento. Y es que no os podéis imaginar lo importante que es tocar muy despacio, realmente a velocidad de tortuga. Y aquí la clave es ser tortuga y no liebre, ¿vale? Yo sé que esto es incómodo, pero es absolutamente necesario, porque esta lentitud lo que hace es que nuestro cerebro tiene tiempo para corregir errores, anticipar digitaciones y escuchar con precisión. Y aquí podemos aplicar una frase que a mí me encanta, que dice, toca tan lento la obra o el estudio que una persona que la conozca no sea capaz de reconocerla. Y esto es básicamente tocar un pasaje tan lento como Redonda a 40 la negra. Súper lento. Os aseguro que si pagáis este precio vais a haceros con toda la música que os parece dificilísima. Y nos vamos a por el quinto punto, que sería varía el patrón rítmico que le hemos ya introducido anteriormente. Es una estrategia muy poderosa. Por ejemplo, si tienes un patrón de semicorcheas, tócala como si fuera corchea con puntillo y semicorchea, y luego al revés, luego en tresillos. Luego también funciona muy bien repitiendo varias veces. Imaginar que es una escala muy rápida, pues haces cada nota de esa escala 4 veces o las repites como si fueran semicorcheas. Esto os aseguro que es muy simple, pero permite al cerebro entender qué hay detrás, ¿vale? Entonces esto nos va a obligar a anticiparnos y nos va
a reforzar la memoria muscular. Funciona de maravilla trabajar pasajes difíciles con diferentes patrones rítmicos. Incluso yo os recomiendo también invertir el orden de las notas, ¿vale? En vez de lo normal empezamos de izquierda a derecha, pues empezar de derecha a izquierda. Veréis que al principio es difícil, pero luego funciona muy bien. Y por último, el punto sexto sería haz repeticiones inteligentes. No toques el pasaje 10 veces mal y una bien, no. Haz que cada repetición tenga un objetivo claro. Y en cuanto salga bien 3 veces seguidas, pues ahora lo podemos pasar al siguiente nivel de velocidad o añadir un poco más de contexto. Pero bueno, mi recomendación aquí es mínimo entre 3 y 5 veces muy despacito para que nos cercioremos de que todo sale bien. Y ahora os dejo algunos consejos extra. La primera, grábate cuando ya tengas cierto control. Esto ya lo hemos abordado en el episodio 374. Luego, anota lo que ya está bien y lo que sigue siendo inestable. Necesitamos tener un control sobre aquellos pasajes que ya se han mejorado y sobre todo los que necesitamos mejorar. Y sobre todo, no te frustres. Cada pasaje difícil es un maestro disfrazado. Es lo que yo llamo pagar el peaje. Así que cuando nos enfrentemos a una obra que es difícil y que no nos gusta, ahí hay un gran maestro detrás. Y ahora os propongo un ejercicio de aplicación real. Primero, elige un fragmento que se te resista, ¿vale? No lo evites, es que es importante. Aplica estos 6 pasos durante 3 días y el cuarto día grábate tocándolo entero. Verás cómo algo que parecía imposible se convierte en una oportunidad para lucirte. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que este sistema os ayude a estudiar mejor, con más confianza y menos frustración. Y recordad que en mi plataforma de cursos tenéis cursos específicos para, pues esto, trabajar la técnica, el sonido, la flexibilidad y el estudio de repertorio, con vídeos, ejercicios prácticos. Así que darle un vistazo. Y como siempre, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los me gusta y comentarios en iVoox, Spotify y YouTube. Y también gracias por apoyar este podcast suscribiéndote a los cursos en davidtua.com. Porque sin vosotros esto no sería posible. Nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. Un fuerte abrazo y a practicar con inteligencia.